el paso para mí. Bueno, bienvenidos, buenas noches a todos los oyentes, a todos los asistentes. Les agradecemos profundamente que hayan venido domingo en la noche para Chile, lunes en la mañana para Japón. Les damos la bienvenida a esta actividad coorganizada entre japonistas, chile asiáticos y con el apoyo del Centro de Estudios de ¿cómo se dice?, medios creativos de la Universidad Ritsumeikan, para el conversatorio sobre actores y experiencias en la difusión de la cultura japonesa en Chile. El día de hoy nos convoca el tema de idioma japonés y tenemos a dos invitados que estamos muy contentas de que hayan venido, que es Alejandro y Oriel, que ya los vamos a presentar. Pero primero les quiero contar un poco que esto surge principalmente de Kiyoko, Suzuki y Andrea, que son parte de japonistas y que me invitan a crear esta actividad que en el fondo tiene como objetivo principal poner en valor, relevar el trabajo de actores que a ratos no conocemos, pero que es importante que conozcamos en la difusión y promoción de la cultura japonesa en Chile. Vamos a tener muchas sesiones durante el año. Esta es la segunda sobre idioma japonés. La próxima va a ser sobre literatura y así vamos a estar organizando cosas para mostrarles lo que hace la gente en Chile sobre cultura japonesa. Entonces, para presentarnos, les quiero presentar primero a Kiyoko Suzuki. Ella es chilena, nieta de japoneses que llegaron a Chile. Es odontopediatra, doctora en ciencias odontológicas de la Universidad de Niigata, desde donde nos está viendo hoy día Kiyoko, y ella es principalmente el cerebro de esta actividad, así que Kiyoko, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, yo quisiera presentar a Andrea. Andrea Ladino Gatica es nacida y criada en Valparaíso. Ella se autodefine como Jafu, es decir, mestiza chilena japonesa. Es traductora de inglés-español de la Católica de Valparaíso, coautora de Japonistas Libros, Sociedad y Costumbres de Japón y vicepresidenta y editora general de la Fundación Japonistas Chile. Hola, Andrea, muchas gracias por invitarnos y guiarnos en esta actividad. Hola Kiyoko, hola Isabel, hola a todos los presentes. Muchas gracias por estar nuevamente en este conversatorio. Yo sé que también es, como lo dijimos la semana pasada, también es un esfuerzo extra ya, estar aquí en un domingo a esta hora y también para ustedes que están en Japón en un lunes temprano. Así que se agradece ese compromiso también y también se ve las ganas y un poco también lo que pasa en torno a la cultura japonesa, que puede reunir un grupo de personas a distintos horarios para conversar y conocer más en profundidad lo que se hace en Chile. Así que muchas gracias a los presentes. Bueno, queda por presentar a Isabel Cabañas Rojas, profesora e investigadora visitante de la Universidad de Ritsumeikan en Japón. Ahí ya me dirán los profesores si pronuncié bien o mal Ritsumeikan. Eh, en esta universidad, Isabel ha cursado su magíster y doctorado en Relaciones Internacionales. Es creadora del proyecto Chile Asiático, al que yo le tengo mucho cariño. Investigadora de la historia de la migración japonesa y comunidad Nikkei latinoamericana, y también de la historia y diplomacia pública japonesa en Chile y en América Latina. Actualmente, y por eso está aquí como un rol principal, investiga el rol que han cumplido los chilenos en la creación y difusión de los programas de idioma japonés en nuestro país. Así que con esa gran, con ese gran currículum le doy el paso a Isabel para que comience este conversatorio que se ve muy interesante. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, la intención de hoy día para nosotros es hablar sobre idioma japonés y tenemos a dos invitados muy honorables, muy distinguidos. Antes de presentarlos, que es un honor para mí, quiero contarles un poco de dónde surge esta idea. El idioma japonés para nosotros es una de las actividades, yo creo, más que quizás suena mucho más en la difusión de la cultura japonesa en Chile, porque hay muchísimos chilenos que entran al mundo de la cultura japonesa a través del idioma. Y la enseñanza y la promoción del idioma japonés en Chile, yo no sé si saben esto, pero ha sido organizada y ha sido iniciativa principalmente de la gente común y corriente.
desde japoneses en Chile hasta gente como Oriel, como Alejandro, que han creado programas y han creado institutos eh, para la promoción del idioma japonés y la enseñanza del idioma japonés. Y en este sentido un caso Chile muy interesante porque no ha sido necesariamente por la iniciativa del gobierno como ha sido en otros países, sino que ha sido la misma gente la que ha creado programas de japonés en institutos que ya existen, como fue en la década del 40 el Instituto Japonés o la década del 50 la Sociedad Japonesa de Beneficencia, que empiezan a ofrecer cursos de idioma japonés, pero es en la década del 90 que todo esto cambia, cuando después de la burbuja económica cambian las iniciativas, las razones por las que el chileno estudia japonés y cambian también y empiezan a proliferar muchísimo más los programas y se dispara el número de estudiantes de idioma japonés. Y bueno, en la pandemia yo creo que lo que nos van a contar nuestros invitados también cambia el formato de aprendizaje, empieza un mundo online que yo creo que va a ser muy interesante conocer a través de nuestros invitados que quiero presentar ahora. Les presento primero que todo a Oriel Palma. Oriel es traductor egresado de la Universidad de Santiago, traductor inglés-japonés. También fue profesor de inglés y japonés del Colegio Japonés de Santiago durante 7 años. Sin embargo, Oriel lleva muchísimos años, más de 10 años en la enseñanza del idioma japonés. Además, fue traductor y asistente idiomático en distintas instituciones nacionales e internacionales. Actualmente es académico de la Universidad de Santiago, impartiendo las materias de traducción japonés en la carrera de inglés-japonés de la universidad. Y por supuesto se dedica a la enseñanza del japonés y en la iniciativa privada que él crea que es Hola Japonés. También tenemos a Alejandro Marambio, que es también chileno y cursa la carrera también de traducción de inglés-japonés en la Universidad de Santiago del 2001 al 2004 y luego se licencia en inglés de la misma universidad. O sea, tiene experiencia en la lingüística y en el idioma en dos experiencias distintas. Ha trabajado como profesor de inglés de forma particular y en diversos institutos también por más de una década, pero hace algún tiempo Oriel lo invita entonces a Hola Japonés y retoma a propósito de eso sus estudios de idioma japonés y a partir de 2020 está trabajando con Hola Japonés impartiendo la enseñanza en japonés básico en este instituto. Entonces, bueno, con esta introducción y de nuevo, agradeciendo muchísimo a nuestros invitados, queremos partir la conversación preguntándoles ¿por qué japonés? ¿Por qué? ¿Qué los motivó a estudiar japonés? Si de repente Oriel nos quiere contar primero qué es lo que lo motiva a estudiar este idioma y a entrar al mundo del idioma japonés. Hoy, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá también, acompañado de mucha gente también, como decía Pablo, que conozco acá. De verdad, primero, bueno, agradecer esta invitación. Y les comento, bueno, en el año 2003, más o menos 2000, en realidad fue como en esta época, como esa efervescencia del anime y del manga aquí en Chile, ¿cierto? El año 2000 fue así como específicamente, yo me puedo acordar así como si fuera ayer, el hecho que por una parte estaba todo este tema, ¿cierto?, de la búsqueda de identidad propia, y también el agrado justamente de estudiar idiomas, porque a mí me encantaba el inglés, o sea, yo primero, o sea, el inglés lo tenía como siempre en la materia principal. Y fue justamente que en el año 2000 una chica, me acuerdo de otro curso, me dijo que están impartiendo en la USACH una carrera que mezclaba las dos cosas, que mezclaba tanto el japonés con el inglés. Y de ahí fue, dije, bueno, a lo mejor, claro, puedo estudiar una carrera, ¿cierto? Y a lo mejor después me puedo dedicar a otra cosa o qué sé yo, pero si a lo mejor tengo estas dos lenguas, quizás me puedo llevar mucho más allá. Entonces, de ahí fue cuando definí por este camino, por así decirlo. Es más, o sea, ese año me acuerdo que era la última prueba de aptitud académica y yo aposté solamente por esa carrera. Solamente por esa carrera. Así que, ¡pum!, le puse. Pero creo ¿No que como postulaste a nueve nada o más? nada más, solamente eso. Y dije, bueno, y si me muero, pues, si no quedo, será para el próximo año, pero aposté solamente eso. Y quedé. Así como que todos los astros se unieron y quedé ese año. A decir verdad, lo que me ayudó mucho para eso, sobre todo, fue el buen NEM. O sea, me gustaba mucho, o sea, no que me gustara una persona que me gustara mucho estudiar en sí, sino que se me hacía fácil, según la forma, en realidad. Yo siempre fui muy aplicado, en realidad, con ciertas cosas,
pero no era la persona que era el ratón de biblioteca que anda estudiando después de clase, no, al contrario, solamente me quedaba con lo que aparecía en clase y con eso había solución. Y afortunadamente quedé en la carrera, quedé, de hecho, de los últimos. Me acuerdo que en esa época ampliaron los cupos como hasta los 50 y yo quedé como hasta el 39, ¿no? Entonces igual fue como, pude no haber quedado en ese instante. Mm. Eh, y así es verdad, eso más o menos fue lo que me impulsó un poco como el tema del anime de los videojuegos, más que nada en esa época. De parte de eso, igual había ciertos temas personales que influían un poco de eso. En ese entonces estaba la separación de mis papás, pero por ahí también fue como empezar a descubrirse todo este nuevo mundo. Me acuerdo en esa época también, o sea, iba al Persa Bio Bio a comprar cassette de anime, trataba de escribir las letras en japonés, ¿cierto? No entendía nada, pero cuando entré a la carrera para mí fue algo distinto. O sea, yo llegué a la carrera sin estudiar absolutamente nada de japonés. Entonces, por eso encuentro que también es un tremendo logro para mí. Muchas gracias. O sea, cultura popular, década de los 90 y principios de los 2000, pero total. Y Total. también temas personales, ¿no? Tiene que ver con los gustos, con la eh, lugar en el que uno está. Alejandro, no sé si nos quieres contar qué te motiva a ti a entrar al mundo del idioma japonés. Por supuesto, bueno, hoja con Banchiwa primero para todos, estén Ujú. donde estén, en cualquier lugar del mundo. Bueno, ya dieron una presentación breve sobre mí, pero en realidad eso fue más bien a nivel ya adulto mayor, no, adulto joven. Pero claro, si hablamos de los orígenes, ¿qué me motivó a estudiar japonés? Me atrevería a decir que fue algo muy similar a lo que le pasó a Oriel, pero quizás un poquito antes. Yo soy un poquito más mayor que Oriel, no vamos a decir su edad ahora. Pero claro, por ahí por los años 90 yo también era súper fanático de lo que era el anime, el manga en ese tiempo, el cual todavía no era para nada masivo acá en Chile. Era una cuestión más bien underground, más bien que tenías que ser muy, muy nerd para saber de esas cosas. No es como ahora todos lo conocen, lo dan en los principales servicios de streaming y todo lo demás. Pero bueno, eso y los videojuegos al igual que el Oriel. Entonces yo quería no tanto aprender el japonés para entender lo que decían estos videojuegos que tanto me asombraban, sino que yo quería trabajar en Japón. Yo quería, cuando grande, viajar a Japón y ojalá conseguir trabajo en una compañía de videojuegos, como Capcom o Konami, que eran mis favoritas de esos años. Entonces, ese era como la meta, mi sueño cuando iba a la escuela. Y yo también era muy bueno para el idioma en la escuela. En mi escuela el inglés siempre fue obligatorio y todos los años yo siempre fui el mejor estudiante de la materia de inglés en la escuela. Entonces, yo siempre decía, bueno, cuando termine esto voy a ir a la universidad, voy a buscar alguna carrera con inglés y una vez que aprenda inglés, vamos a tratar de aprender japonés y así poder viajar a Japón algún día. Y resulta que ya cuando estaba terminando mis estudios en la escuela cuarto medio, me di cuenta que en la Universidad de Santiago estaba esta carrera, la misma que estudió Oriel, la de traducción inglés-japonés, que era otro idioma más incluso, era inglés-japonés-portugués. Y ahí yo me dije, bueno, yo quiero aprender inglés, pero también el japonés me gusta mucho y al final mi sueño es ese, trabajar en alguna compañía de videojuegos. Así que vámonos a esta carrera para sacar un título que diga algo en inglés y de paso, dije yo, de paso aprender japonés como un hobby, como el extra. Y bueno, así fue que me metí a esta carrera de traducción inglés, japonés, portugués, pero ahí me di cuenta en realidad que el japonés sí puede ser un idioma muy lindo y todo lo demás, pero choqué con la idiosincrasia japonesa, digámoslo Ujú. así. Yo, bueno, persona sudamericana, acostumbrado a ciertos estilos de vida, y llegar ahí y encontrarme con profesores japoneses de japonés solamente, igual fue bueno eso, fue bueno tener siempre contacto con gente nativa del lugar. Nos chocamos mucho, chocaba yo mucho con los sensei, estilos de vida totalmente distintos, y al final, no sé, digamos que como terminan ciertas relaciones por diferencia de opinión, dejé la carrera y dije, no, mejor dediquémonos al inglés y quizás después por cuenta propia aprenda japonés y haga algo con él. Quizás me vaya a Japón algún día, pero no estudiando en una carrera, sino que por mí mismo. O Y sea, bueno, también fue la cultura popular, ¿no? exactamente, la cultura popular. Pero Pero qué bueno, después... interesante. Ah, Ujú. perdón. Adelante, adelante. No, pero bueno, después de eso, como te decía, ya no estaba tan
ya se me había olvidado el japonés. Después que egresé de profesor de inglés, encontré trabajo en un instituto bien famoso que hay en Santiago. Y con el correr de los años, no sé cómo llegué a ser director del instituto, de una de sus sedes. Y ahí me quedé y yo pensé que ahí se acababa todo. Pensé que ahí todo iba a terminar, iba a quedar ahí como director de un instituto hasta el retiro y viendo eso del idioma inglés para siempre. Pero ahí fue que después de ponerme con un negocio propio y que llegara la pandemia, que me vi obligado a retirarme a mi hogar porque yo soy súper enfermizo, tengo bastantes enfermedades crónicas que si yo me enfermase del COVID no duraría mucho. Y ahí fue que llegó Oriel y me dijo, oye Alejandro, tú estudiaste japonés, Luxes, ¿por qué no me ayudas en este proyecto que tengo? De hecho, Oriel me había preguntado antes, como por ahí por el 2018, antes de pandemia, cuando él tenía el instituto en un lugar físico. Y bueno, en ese momento, en la pandemia, yo le dije, ok, retomo mis estudios de japonés, vuelvo a aprender lo que quizás estaba un poco oxidado, y al cabo de un tiempo empecé a trabajar ahí en Hola Japonés, haciendo las clases a los chicos de la enseñanza básica japonesa, y ahí estoy, y súper feliz, súper contento, porque todos los meses llegan estudiantes con un montón de entusiasmo, con un montón de ganas de aprender, y sé muy bien que después de las clases conmigo salen con más ganas de seguir ahí mejorando en el idioma. Esa es toda la historia resumida en pocos minutos. Muchísimas gracias. Kiyoko, Andreas, si quieren ahí. acti- A mí me gustaría un poquito, porque Alejandro dice algo bien relevante que a lo mejor pasó así un poquito de esos slides, que a él le chocó un poco la cultura. Y sí, y yo creo que ese es un punto relevante del idioma japonés que no sé si se dará en otras lenguas, pero en el idioma japonés yo siento que, de lo poco que sé, porque es también muy difícil, ¿cierto? Que la cultura se entrelaza íntimamente mm, y uno puede comprender muchos aspectos de la cultura japonesa a través del idioma. No sé si los profesores, los tres profesores que tenemos acá, Isabel, Alejandro, Ariel, nos pueden como un poco también referirse a ese tema, cómo ellos ven a través del idioma eh, como aspectos de la cultura japonesa y que a lo mejor, como decía Alejandro, le chocó en un primer momento dentro de la carrera. mm. ¿Oriel? Sí, mira, esto es algo que es ocurrente, sobre todo, por ejemplo, a gente que empieza a estudiar también con nativos, les pasa mucho. El hecho que de repente hay algunas ciertas, como por así decirlo, situaciones en las cuales uno se encuentra un poco entrampado justamente con el entendimiento del japonés en sí. A mí me pasó, de hecho, en cuarto año, yo recuerdo haciendo una prueba, en donde le dije, profesora, ¿sabe que no alcancé a terminar? Me acuerdo que le dije en japonés. La profesora me dice, Zannen desu ne", así como, oh, qué pena, qué pena. Y bueno, qué pena en realidad era, claro. Shogunai. Entonces es como, sin querer, ella me decía como en el fondo, bueno, para la próxima tienes que ponerle más esfuerzo, tienes que estudiar un poco más y así será mejor. Y claro, uno en ese instante, desde nuestro prisma occidental, quizás como chileno, por así decirlo, cuesta mucho entenderlo. O sea, acá yo creo que si uno está en el colegio, si uno está quizá en otra carrera, es probable que el profesor entienda, oye, ya, momento, o sea, ya debe más tiempo y puede ser un poco más compasivo, pero en Japón tiende a haber esta como rigidez dentro de la comunicación en sí. O sea, esto es así, por lo tanto, tú tienes que responder de esta manera. ¿Ya? Y no hay un blanco-negro, sino que esto es así, tal cual. Y eso probablemente muchas de las cosas que les chocan dentro de toda la gente que por primera vez está en contacto con la cultura japonesa, porque claro, Mm, se siente así como, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Cierto? mm, ¿Lo dije bien? Etcétera. mm. Claro, Y de porque verdad, claro, sí, dale. Disculpa que te interrumpa, porque claro, porque yo estudiaba dos idiomas, estudiaba inglés y japonés. Entonces, por ejemplo, yo en inglés tenía alguna duda, iba donde mi profesor de inglés, que normalmente no era nativo norteamericano, muchas veces fueron chilenos, también tuve de los otros, pero le decía, profesor, ¿sabe? Tengo un problema con esta parte, ¿sabe? Que me cuesta por esta razón y la otra, y el profesor trataba de ahí de guiarte, orientarte, mira, podrías buscar por este lado, a lo mejor aquí encuentras alguna solución. Pero cuando yo tenía un problema en japonés, y no es por hablar mal de ellos, es la idiosincrasia, pero yo iba donde mi sensei nativo japonés a decirle algo similar, ¿sabes, sensei? Tengo un problema con esto. Y sensei, como decía Oriel, decía, "Sannen desu ne", o sea,
trate de esforzarse más, busque el problema. Y no me decía nada, no trataba de analizar el porqué del asunto. No, usted vaya por sus propios medios y averígüelo. Y a uno como chileno, sudamericano, acostumbrado a tener un poquito, a que te lleven un poquitito de la mano, le choca, le choca. Yo decía, oye, pero ¿para qué está acá entonces el sensei? ¿Está para ponerme la nota solamente y nada más? Entonces, claro, eso chocaba bastante. Interesante. Andrea, no sé si tienes alguna pregunta. Eh, Mientras los escucho, estoy haciendo memoria bueno, de mi vida Ay, también personal, de las veces que he tratado de estudiar inglés, o sea, inglés, sí, también soy traductora en inglés, pero las veces que he tratado de estudiar japonés, em, hay una anécdota personal que yo estudié traducción profesional mientras buscaba estas opciones de pregrado. O sea, entré a buscar este programa de inglés japonés en la USACH. Por un momento lo pensé. Si no hubiera sido quizás por el tema geográfico, porque yo soy de Valparaíso, quizás hubiera entrado a ese programa. Por cuestiones de la vida, no. Algo que dijo, creo que Alejandro, si no me equivoco, que hubo un momento en que me chocó también el tema de estar en contacto con, a pesar de que el inglés es un poco más accesible, especialmente en Latinoamérica, uno prende la tele y una película que te están hablando en inglés, a diferencia del japonés que uno, bueno, ahora sí es más fácil, pero en los Mm. 90 prender la tele y escuchar a los japonés difícil. Entonces, bueno, a lo que voy, a lo que iba en el fondo, es que nunca he podido eh, sentir esa pasión por el japonés. Es para mí, lo siento, una carga así como ancestral que me llega como no tener ese gusto por el japonés. Mm, Lo mm, pasé con el inglés, bueno, dije ya, esto es como la herramienta, tengo que saber inglés para defenderme en la vida profesionalmente, porque quiero leer cuestiones, papers en japonés, quiero escuchar y ver películas y entenderlas sin subtítulos. De hecho, entré a esa carrera también porque mi sueño era como traducir Harry Potter, el último libro que estaba por salir. Entonces también era como así, bien, bien iluso cómo elegí mi carrera. Pero con Pero el jóvenes siempre igual. sí, en todas las etapas de la vida. sí, así como, no, quiero hacer eso, quiero traducir, ya. Pero el japonés me pesa. Es un mm, peso para mí horrible. He intentado estudiarlo. Tengo que también reconocer que a mí me gusta más el chino mandarín. Fonéticamente, para mí es mucho más fácil incluso. El japonés no sé si es cosa mental, no sé si es un rollo ahí con el tema de mi historia personal, no sé, algo pasa ahí, pero para mí el japonés como, no sé si soy yo misma la que se pone como tengo que hablarlo tan bien porque mis antepasados es su idioma nativo y yo tengo que estar a esa altura que como que me trabo y no mm. sé qué me pasa ahí, pero no sé si ustedes han tenido esa experiencia también con personas cercanas, alumnos que son así como que van con temor a aprender el idioma, porque yo voy con temor cuando he ido a las pocas clases que he ido de japonés, que he tenido la oportunidad, voy así con ese temor. Es como, lo voy a pronunciar mal, no sé, es como algo raro. A diferencia de las clases que he tenido de chino, por ejemplo. Cuando o sea, he tenido la oportunidad de ir a clase de chino, yo soy feliz, y yo levanto la mano, que la profesora dice, ¿quién puede leer esto? Y yo ahí feliz saltando como leyendo en chino. En japonés me siento al último atrás de la sala, así es como escondida, por favor, que ni me miren, que yo no quiero salir, no, así, no, es terrible Mm, para mí. Ha sido un proceso bien terrible, entonces
Me gustaría saber eso, si han tenido ese acercamiento o esa experiencia con alumnos, así a ese nivel de, de terror o de miedo a entrar a este mundo también que puede resultar, como ustedes dijeron, chocante en términos Mm. culturales. Oriel, si nos quieres contar. Por supuesto, mira, yo creo que por un lado, yo sí he tenido varios alumnos con ese tipo como de ansiedad o de complejo más que nada, eh, pero siempre igual los aterrizo o recuerdo siempre mi experiencia, o sea, yo también estuve ahí. Entonces, cuando uno se siente ahí o se pone en esos zapatos de ese alumno, uno piensa, o sea, ¿qué me hubiese gustado a mí que me dijeran en ese momento cuando yo estaba así aterrorizado? Me acuerdo, no sé, de repente presentando algo, quizá, de hecho, a mí me fue más mal en inglés que en japonés. Entonces, yo ahí hacía como esos paralelos. Y al final, bueno, recuerdo también siempre un poco como cuál es nuestra intención con las japonés. En Mm, realidad, nosotros buscamos siempre que los alumnos traten de ser mucho mejor, tanto de ellos mismos, o sea, que tengan una versión mejor de ellos mismos y también de nosotros incluso, o sea, nosotros no somos tan egoístas en el fondo de entregar conocimiento y también entregar ciertas herramientas para que ellos se sientan cómodos en lo que están haciendo. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, yo siempre trato de personalizar un poco más, de ir un poco más allá y buscar si es de repente algún tema, un choque netamente con la vergüenza, o un choque de repente, porque acá es típico, acá en Chile, o sea, yo creo que estamos mandados a hacer así tipo en el colegio, que alguien habla y el tiro como, uno ya tiene el terror de hablar, porque al final sabe que los mm, demás uno puede decir algo malo y los demás van a empezar a burlar o qué sé yo. Pero creo que al menos en la clase hemos como neutralizado esa sensación. Todos los que vienen acá vienen siempre con esa idea y hay gente obviamente que le cuesta un poco más. Y justamente con ellos hemos hecho el trabajo, así como de tratar de dar la mano en el fondo para que también puedan sumarse en el fondo como el grupo en sí. O sea, eso es muy japonés en realidad, mm, pero a la vez, ¿cierto? Creo que tenemos la enseñanza, tenemos la herramienta en realidad de poder generar ese vínculo que sea un poquito más amistoso. De hecho, no sé, tanto a mí o como el Ale no hemos tenido jamás un curso que fuera así como complicado. Yo de repente pienso así, no sé, en el colegio o en la universidad habían cursos que eran complicados, o sea, que hay gente que no quería estudiar, pero acá nunca me pasó eso, te lo juro. O sea, estando dentro de los, no sé, estos 3 años, 4 años que estamos aquí con este proyecto, nunca me ha pasado eso. Ni un problema de que el curso tenga un problema con el profesor directamente, así que jamás. Yo creo que simplemente eso yo lo vi justamente trabajando con la experiencia que tuve previamente del colegio japonés en donde primero los profesores se involucraban prácticamente como si fueran los papás de los niños, y algo quizás ustedes no conocen ahí, toda la gente no ha tenido quizás esa experiencia, pero el profesor es más que un guía, el profesor en el fondo es todo, en el fondo es el centro en el fondo de aprendizaje, no solamente en conocimiento, sino que también en toda esta idea de poder enfrentarse al mundo, ¿ya? mm, Entonces, con esa filosofía en realidad estamos trabajando hoy por hoy, siendo casi, entre comillas, los papis, tal como lo hacen los papis japoneses, los profesores japoneses, de llevar a la gente como de la mano, o sea, y de llevarlos mucho más allá, sacando todo su potencial. Yo creo mm, que toda la gente que acá empieza y dice, no, sabe que yo a lo mejor quizás no pueda con esto, pero finalmente nosotros somos capaces de dar vueltas a esa situación y muchas veces ha pasado lo mismo. De hecho, con la Kyoko también hay, yo fui profesor de la Kyoko, entonces la Kyoko dice, no, esto no va a poder, los kanji, de que decir, no sé, tal cosa, la pronunciación que no me salía al principio, me acuerdo de la Kyoko de la pronunciación. Y después, así como, me acuerdo un mes para ahora, ¡pum! Así como se lanzó, ¿ya? Se lanzó. O sea, ahí tenemos el vivo ejemplo en el fondo que las cosas se pueden hacer siempre y cuando tengamos dos aristas, que serían en el fondo el alumno, ¿cierto? Independiente de que tenga ganas, pero no pueda, y también el profesor por el lado que tenga las herramientas para poder subirlo, ¿cierto? Tratar de mejorar, ¿cierto? En el fondo, toda esa trampa de repente que uno se pone mental para poder soltar todo su potencial. Así más o menos en el fondo lo que trabajamos acá en los japoneses. mm. Y Alejandro, no sé si tú tienes alguna idea también de lo que preguntaba Andrea. Bueno, respecto a lo que decía Uriel, yo pienso también que una de las razones de por qué nos ha ido tan bien con el instituto ahora, que no hemos tenido este tipo de choques con los alumnos, con el miedo a participar, por ejemplo, es porque quizás nosotros somos en realidad una mezcla, como que agarramos lo que más nos gustaba de las clases de japonés
pero también lo mezclamos un poquito con la idiosincrasia nuestra Mm. y sobre todo también una cosa que yo siempre pongo en práctica en las clases, bueno, los profesores nosotros de habla japonés las ponemos en práctica, es que siempre, siempre creemos en los estudiantes. Creemos que si están aquí es porque tienen alguna capacidad para, para mejorar en el asunto de los idiomas. Pueden ser buenos escribiendo, pueden ser buenos pronunciando, pueden ser buenos en la escucha. Siempre tienen algo bueno. Entonces nosotros tratamos siempre de buscar la fortaleza que cada uno de los estudiantes tiene y de ahí, a partir de ello, ir mejorándolo a medida que avanza todo. Y respecto a lo que decía Andrea Sande, claro, esas pocas ganas que tenía de estudiar. Me pregunto yo si se le habrá producido al momento de entrar a la sala de clases cuando se lanzó a estudiar japonés o lo tenía ya cuando, no sé, cuando estaba pensando quizá en estudiar el idioma, porque va a ser distinto, va a ser distinto porque si te empezó cuando entraste a la sala, quizás, bueno, influyó bastante la metodología, el profesor y esas cosas. ¿Qué fue ahí? ¿Cuándo empezó eso del temor? Siempre, Siempre, desde siempre niña, estuvo. la vida Es entera. transversal. Desde Ah, ok. desde que supe que era mitad japonesa, de niña. Lo más curioso es que yo de niña tenía mucho contacto con japoneses. Entonces, incluso he tenido sueños en que me hablan en japonés y yo entiendo, o yo hablo en japonés, es como loco. Pero en la Mm. vida real, eh, plantearme así como ya, tengo que hacer esto y tengo que estudiar japonés, entran muchos factores, yo creo, personales ahí, que dicen, no yo creo que ahí me abrumo, me abrumo un poco. Yo creo que ya ese es un trabajo ya como para otra, o para otra profesión lo Oye, que me no, pero pasa, mira, pero Andrea, ¿sabes qué? Te comento algo en todo caso. Yo teniendo la experiencia en el fondo de trabajar con japoneses, niños japoneses, yo recuerdo un caso específico. Cuando yo trabajaba en el colegio japonés, existe un día que se llama el Día de San Cambi. El Día de San Cambi es el día en donde todos los padres y apoderados van a ver la clase que hace el mm, profesor. Para mí era terrorífico, que estuvieran todos los papis así, me decían gente muy importante, diplomático, empresario, qué sé yo. Resulta que en los primeros años siempre llegaba lleno. Claro, era la primera vez que ellos veían a su hijo así como interactuando entre la sala de clase. Entonces, ya, yo trataba de hacer una actividad súper lúdica. Bueno, en realidad siempre nos divertíamos ahí cuando estábamos en el colegio japonés. Y yo recuerdo, o sea, los papás grabando, así grabando, o sea, eran, no sé, ¿cuántos papás eran? Yo creo 40 papás ahí grabando una sala de clase. Y estábamos haciendo una actividad y le toca a un niñito. El niñito tiene que salir adelante. Imagínense la presión de estar ahí con el profesor que le habla en un idioma distinto, más encima está el papá y la mamá mirándonos, grabándolo con video. Todos los papás Entonces el grandes. niñito así como de verdad, estaba en colapso absoluto, po. Entonces yo veo así como, ya, el papá, así como que mira atrás, típico, así el niñito chiquito siempre mira al papá, así como pidiendo aprobación. El papá le dice así como, yo haré, así como, hazlo. Corre adelante a la pizarra. El pobre niño, claro, tiene que salir porque debe hacerlo. Hay una carga mental ahí, o Mm. sea, que está incrustada dentro de la sociedad japonesa, así, del deber Mm. hacer, que es prácticamente, yo creo que a lo mejor de repente por ahí va este tema, ¿cierto? mm, De que hay que hacerlo bien frente a todos los demás, ¿cierto? Porque probablemente existan ahí comentarios más adelante, pero sí, o sea, parte un poco como de la rigidez, por así decirlo, de la cultura japonesa. Esto tiene que ser así, usted tiene que salir adelante, tiene que tener la experiencia, tiene que tirarse, o sea, es como un empujón prácticamente para que ustedes hagan las cosas, Es como ¿ya? cultural al final, po. Y tiene que ver, yo creo, también Exacto. con lo que conversábamos la semana pasada, en el caso de Kiyoko y Andrea, que ellas tienen una experiencia particular familiar y de memoria familiar, yo creo, asociada también en este caso a lo que puede significar el idioma japonés, Mm. que yo creo que hay una carga ahí adicional. sí. Bueno, si me permiten, ay, me sigue pasando con esto de la cámara, me disculpan, pero si me permiten, quisiera hacer como que pasáramos al tema de las experiencias, pero antes quería hacer como unos pequeños alcances a propósito, qué interesante, yo creo que para todos bueno, los que estamos conversando, eh, que el japonés finalmente yo creo, quiero destacar que el japonés también es un tercer idioma, ojo con eso. Yo creo que para todos la experiencia del japonés puede que no haya sido inicialmente amigable o que haya tomado años también
porque para el caso de los latinoamericanos y en este caso los chilenos, para muchos estudiar japonés es un tercer idioma. Y nosotros además, como extranjeros, y yo creo que aquí los profesores, los lingüistas nos pueden decir mucho más, em, nosotros como extranjeros estamos obligados a estudiar todo al tiro, lo que para el japonés es un proceso natural desde que se nace, que están absolutamente imbuidos del idioma como una experiencia, digamos, cultural inicial, lengua, 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 que recién cuando ya tienen 5 o 6 años empiezan a estudiar hiragana, katakana, en fin, a nosotros se nos obliga a hacer todo al mismo tiempo, kanji, hiragana, katakana y el idioma. Entonces, además, yo creo que si toma tiempo para los extranjeros, en este caso para los chilenos, es natural, o sea, y por eso yo creo que también es una carga adicional y es un estrés que no pasa quizás con el inglés. Entonces yo creo que quiero destacar eso también, que ojo que estamos estudiando un tercer idioma, que no es llegar así otro, es otro más. Y bueno, también quiero ahora preguntarles a propósito de Hola Japonés, y cómo ha sido la experiencia para ustedes de iniciar este proceso con un programa, porque ambos estudian en la USACH, que es probablemente el programa más importante que se crea en la década de los 90. En 1995 se crea el programa de la Universidad de Santiago. Y es el primero, y yo creo el único en la década del 90 que se crea por una coyuntura también muy particular de una apertura de Chile, de una apertura de Japón, de querer crear lazos con el Asia-Pacífico. Y en el 2000 se dispara. 2003, 2007 empiezan a aparecer todos los otros programas. Y vienen ustedes en un contexto también prepandémico con Hola Japonés. Entonces, si nos quieren contar cómo ha sido la experiencia de ustedes como actores de crear un programa de idioma japonés y bueno, con la experiencia de la pandemia. Sí, Oriel nos puede contar un poco cómo fue eso. Recuerdo que es interesante porque para mí todo esto del tema online no es para mí nada nuevo. Yo había en el fondo realizado justamente una iniciativa muy similar a lo que habla japonés, pero imagínense, en el año 2012. 2012. ¿Cómo creen que fue todo esto? Un fracaso total. Bueno, a pesar de que Pablo estuvo hoy con nosotros también, pero bueno, inicialmente mi idea en ese caso era efectivamente hacer el primer programa de idioma japonés online, porque nosotros queríamos abrirnos justamente a la gente que de región, porque hay mucha gente de región de repente que se quedaba lejos con el aprender japonés en sí, con tener una experiencia muy similar. Entonces yo nací con esa primera iniciativa. Y fue de verdad un tremendo mundo de aprendizaje, por supuesto. En ese caso, claro, no existía, por ejemplo, todo lo que era el sistema técnico, por ejemplo, para poder tener un tipo de reunión que tenemos ahora. Estamos hablando de cuánto, casi 8 años atrás, 9 años atrás. A lo mucho está Entonces, Skype. claro, lo que avanzaba la tecnología hasta el día de hoy creo que ha sido exorbitante. El hecho fue que, claro, finalmente esto no dio a lugar, obviamente, eso, claro, yo veía siempre en Estados Unidos que se hacían las clases por Skype, que se abrían un poco como a esto, y que la gente era tan normal, ¿cierto?, comunicarse por Internet, pero en cambio nosotros acá definitivamente no hubo caso. De hecho, muchas encuestas que hicimos, la gente quería presencial, 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 así que finalmente tomamos esa decisión de tornarnos presencial en esa época. Entonces, cuando fue, bueno, estallido social, me acuerdo, después fue todo el tema de pandemia, y yo creo que cuando fue el primer contagiado, cuando lo avisaron en marzo, yo estábamos haciendo clases ya en algún lugar físico, y yo dije, el primero, ¿cierto? Ya esto, volvemos, como sea. Y se los prometo, o sea, no tenía conocimiento ni cómo funcionaba Zoom, no tenía idea tampoco si mi computadora iba a dar en ese caso para tener este tipo de reuniones. Yo simplemente dije, bueno, intentémoslo, intentémoslo. Así que fuimos probando distintas herramientas hasta que finalmente dimos justamente con este mismo que ocupamos harto el Zoom, pero para mí no era nuevo. O sea, de hecho fuimos los primeros que nos volcamos. Todos los demás trataban igual de resistirse, bueno, es que se puede, no, pero yo dije, esto, así como que sentía en realidad la corazonada que esto iba a dar para mucho tiempo más. Así que cuando apareció esta primera persona, cerramos, ¿cierto? De hecho, es más, fue una pena porque de hecho el centro donde estábamos, en este lugar, cerró medio por pandemia. O sea, ¿Dónde no estaban dio. localizados ustedes? Nosotros estábamos en un centro de talentos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Creative, no me acuerdo, Creative Department, algo así, que estábamos en el monte específicamente, ¿ya? Habíamos pedido cierto este espacio para justamente realizar cierta esta iniciativa, hacían cursos, talleres de canto, qué sé yo, y lamentablemente esto ya pandemia de verdad fue o sea, asesino, ¿cierto? De todas estas iniciativas también interesantes que estaban
surgiendo. De hecho, un dato no menor, por ejemplo, los estudiantes que se han ido a Japón a estudiar, yo creo que hasta el 2019 había crecido hasta un 300%. O sea, creo que habían así como 300.000 personas estudiando en Japón en esa época. Y después con pandemia, esto se redujo casi 100.000 personas menos. Mm. O sea, esto fue creciendo de manera exponencial. O sea, hablamos de que en el 2010, más o menos cuando yo estaba ya recién trabajando en el colegio japonés, habían 140.000 personas. Es decir, ya se ha duplicado, triplicado, ¿cierto? La cantidad de gente que está, que quiere irse a Japón, quiere estudiar, y a eso mismo, obviamente, necesitamos esta como base de idiomática, y que esto se da incluso también cuando uno se va a Japón a estudiar con una beca o qué sé yo. Y a decir verdad, creo que a mí me impresiona mucho. Y la gente, la cantidad de gente también que tuvimos online en esa época, o sea, fue también desorbitant. O sea, estamos hablando de 50, 60 personas de repente así interesadas por participar en un curso. Y no solamente de acá de Santiago, sino que había gente de regiones, que también la gente de regiones estaba pero desesperada por aprender, gente de afuera. Me acuerdo gente de Venezuela, de Ecuador. Érale tú, parece un chico de República Dominicana. O sea, de Claro, verdad, sí, esto está toda como... América Latina estuvo en ¿Cuánto, pandemia estudiando con nosotros. si me puedes dar una cifra, cuánto es el mayor número de estudiantes que han tenido ustedes? Bueno, dentro de pandemia creo que fue como el pic, yo creo que fue en alrededor de 2.000 personas. En el primer año, tuvimos 2.000 personas. Perfecto. Y Alejandro, ¿cuál ha sido tu experiencia ya como profesor en Hola Japonés y con, en pandemia además, que yo creo, y enseñando online, que es un factor que Oriel menciona, que es muy interesante? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo también partí con un poco de temor porque igual yo estuve siempre acostumbrado a la enseñanza en aula, también Mm. duro de iniciarme en algo nuevo como era el online. Pero bueno, me dio un tiempo de estudiar bien todas estas herramientas virtuales y una vez ya entrado, tal vez las primeras experiencias fueron un poquito, no sé, a tropezones con la tecnología, pero después de eso como avión y ya te puedo decir que no podría estar sin mis clases online de cuando en cuando. Puedo estar en el aula, pero en las clases online es otra experiencia, es una cuestión... eh, más abierta totalmente, o sea, la gente está un poco más relajada en su propia casa y tienes gente de todas partes del continente, básicamente, cada uno con su propia, que trae sus propias cosas para contribuir, sus propias experiencias de vida. Que no se ve mucho en el aula, porque en el aula por lo general tú tienes a los santiaguinos, que cuando estábamos ubicados acá en Santiago, tienes a la gente de Santiago. Generalmente no varía mucho no sé, el estrato sociocultural de la gente que llega ahí a esas clases presenciales, pero online es el mercado central, es Nueva York, el Central Park de Nueva York, gente de distintas etnias, de distintas culturas contigo, y realmente todos aprenden los estudiantes con lo que tú les vas a entregar y aprendes tú mismo con todo lo que los nuevos estudiantes con sus distintas culturas te llevan a ti. O sea, me ha encantado este tiempo haciendo las clases virtuales. Realmente ha sido muy enriquecedor en el aspecto sociocultural para mí y espero que también para las personas que han pasado por mi clase. Me, Realmente no tengo nada malo que decir de estas clases online. Me encantó la metáfora del mercado central. Encuentro que yo creo además describe muy bien eh, lo que imagino debe ser la experiencia para ustedes de enseñar online. Y claro, a mí me ha pasado también, pero esto del alcance, yo creo que eso es súper interesante. Quiyoko, no sé si tienes alguna pregunta, comentario. Sí, con respecto a eso, con respecto a la diversidad, bueno, de partida, felicitar a los chiquillos, yo de verdad me impactó el número 2000, me impactó. No, quería saber con respecto a eso, al gran número de estudiantes que han tenido y la diversidad que ahora se refiere Alejandro, si pudiesen como estratificar, así como agrupar a los estudiantes desde sus motivaciones, porque realmente me llama la atención el gran número de estudiantes que han tenido, la diversidad de distintos países, o sea, de repente pienso a lo mejor ya, gente que se quiere venir a Japón a estudiar beca o gente a lo mejor que quiere venir de viaje. ¿Cuáles son como los grupos de alumnos como dentro de las motivaciones que tienen para acercarse al idioma japonés? Bueno, si me permite hablar entonces, yo te diría que todavía la gran mayoría
son gente joven que llega por un asunto de que les gusta lo que es la cultura popular japonesa, lo que es la música, el J-pop, el anime, el manga, los videojuegos, ese tipo de cosas. Todavía mucho joven que llega por eso y por la motivación extra de querer viajar a Japón y estar en la tierra donde nace todo eso que ellos admiran. Pero en este último año, yo por lo menos noté que ha incrementado bastante la cantidad de personas que quiere ir por motivos laborales también. Tuve estudiantes que yo les preguntaba, ¿y cuál es tu motivación para aprender japonés? Yo esperando que me dijeran la típica respuesta, no, es que a mí me gustaba este anime, quiero ir. Y me dicen, lo que pasa es que en mi trabajo están haciendo unos negocios con una empresa japonesa y si no aprendo japonés, no tengo este ascenso. Ah, mira tú, qué sorpresa. Y viene el siguiente curso y tengo 3 personas más con la misma motivación. Entonces, como que está evolucionando el asunto. Pasamos de, claro, de cultura pop, de que me gusta el japonés porque es bonito y quiero ir a Japón en mis vacaciones, a necesito ir a Japón por motivos laborales, para ascender, para como profesional, como crecer como profesional. Para eso necesito Mm, ir a Japón. Eso por lo mm, menos en mi experiencia. No sé qué opina Uriel en las clases de él. Uy, también a mí ha sido una tremenda, un variopinto así de gente. Bueno, también consideramos el hecho, por lo que nosotros, de hecho, ni siquiera yo creo que, debo ser sincero, no estaba preocupado con el tema 100% de poder certificarme solo en el idioma, en el conocimiento, porque me interesa en realidad por otro lado. Pero, por ejemplo, la cantidad también de gente interesada con aprender, ¿cierto? Para certificarse en el JLPT, en el curso de conocimiento de japonés, también impresionante, mm, impresionante. Bueno, recordemos igual que en esa época, cuando nosotros estábamos estudiando, eso se daba solamente en Argentina, ¿cierto? Por un lado, y además pensamos que en esa época también irse a Japón, estamos hablando ya de 4 millones de pesos para un pasaje, o sea, solamente de ida. Entonces era algo que Bien. lo veíamos súper lejano. Hoy en día, claro, con todo este acercamiento que hay entre Chile y Japón, creemos que la oportunidad se están dando, o sea, a niveles, pero también, ¿cómo se llama? Está creciendo a nivel exponencial. Y creo que también han cambiado justamente mucho los gustos o las pretensiones de por qué esta gente se quiere ir a Japón. De hecho, también, juntamente puedo sumarme a lo que dice Ale, ya no solamente como irse a Japón para ir a viajar, sino que irme a vivir, a tomar la Working Holiday, ir a, ¿cómo se llama?, a postular también a becas, o sea, también me preguntan mucho, mucho por el tema de las becas. Y de hecho ya, bueno, ¿cuántos alumnos ya se fueron? Yo creo que se fueron como 3 o 4 alumnos ya justamente a Japón a tomar Working Holiday, no se fueron simplemente a estudiar japonés, a tratar de consolidar lo que aprendimos acá. Eh, y a decir verdad, creo que ellos están mismos buscando como por así decirlo, su camino, su propio camino. Yo siempre les he dicho a ellos, yo solamente enseño japonés, pero ustedes son ingenieros, son publicistas, son diseñadores. Entonces, haciendo esa amalgama entre tener el idioma en sí, que estamos apuntando a 127 millones de personas, en conjunto con el conocimiento que ustedes pueden tener, y después eso mismo, juntarlo y traerlo a Chile. O sea, de verdad, yo espero, y siempre digo a los chicos, ustedes espero que ustedes, no sé, ingeniero arquitecto, me pongan un Godzilla ahí en el centro, por favor, traigan, ¿cierto? No sé, que se le ocurran muchas cosas. O sea, en realidad creo que hoy en día este tema de empezar a soñar, yo creo que ya está quedando un poco corto. O sea, mm, antiguamente soñábamos solamente ir a Japón, pero hoy en día las pretensiones subieron, entonces ya yo creo que sí, están eso sí. todos ustedes en realidad capacitados de poder hacer algo más todavía, algo más, de poder Mm, mejorar quizás la producción que tenemos acá en Chile en algunos eventos, quizás, o de repente mejorar la arquitectura, el diseño, ¿cierto? Todo quizás basado en un prisma distinto. Y siempre mm, decimos con el Ale, somos súper sinceros, que Japón no es tampoco la panacea en el fondo de que ustedes van a ir allá y encontrar de repente la iluminación de que ustedes lo que querían, pero sí obviamente les va a dar ciertas luces de lo que ustedes puedan hacer más adelante. Entonces, y eso me pasó también muchas, muchas veces, mucha gente que de repente venía así con nada en la vida, incluso hay gente de verdad que venía sin expectativas de nada, solamente de repente en japonés. Yo recuerdo incluso haber trabajado con gente con bastante poder adquisitivo. Y me acuerdo, sí, era un chico salido de cuarto medio, que sus cuadernos prácticamente eran puros garabatos, ahí están mis cuadernos, qué sé yo. Yo no lo veo, ahora está en Canadá, por ejemplo, estudiando programación, pero él se fue a Japón anteriormente y desde Japón dijo, a lo mejor yo si hago videojuegos, ¿cierto? Yo podría venirme a Japón a hacer negocios acá. Después tuve administración de empresas, entonces al final como que se empezaron a abrir mm, todas las puertas. Claro, obviamente hay una visión muy distinta, pero eso igual lo podemos, yo creo que
que tanto, o sea, no es una cuestión como el factor dinero en sí, yo creo que es más un poco el poder pelearla, o sea, el poder decir, yo puedo hacer tal cosa, puedo tomar una working holiday, puedo irme solo a Japón, puedo, no sé, de repente tomar alguna beca, etcétera. Entonces nosotros igual animamos a eso, a que puedan hacer cosas en Las base opciones. justamente a Mm, su perspectiva, ya más mm, el japonés. mm. Muchas gracias. Andrea, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. Sí, quiero preguntar, bueno, quizás tú, Isabel, me puedas dar más luces o no puedas más darme luces a nosotros sobre el tema de qué tan bueno es el nivel que se habla de japonés aquí en Chile, porque, bueno, es una investigación que está haciendo actualmente, me parece, eh, sobre este tipo de difusores o cómo se trata el idioma japonés en nuestro país. Porque recuerdo, bueno, esto comparándolo con el inglés, que creo que salió hace un par de años, o el año pasado, como esta encuesta de cómo que también habla el chileno inglés y estamos ahí Mm. como entre medio morir saltando como siempre. Pero en cuanto al idioma japonés, y tú que lo has estudiado e investigado como más a fondo y a nivel académico. ¿Qué tan bueno es el nivel de japonés que hablan los chilenos, ya sea las personas como Oriel y Alejandro que tienen un estudio ya superior, o quizás porque pasaron por la universidad, por programas universitarios, y también estas personas que van a las clases, por ejemplo, de Hola Japonés? Si Mm. tienes alguna información que nos puedas compartir al respecto. Bueno, yo creo que también hay el universo al que pueden acceder los colegas aquí, Oriel y Alejandro, es mucho mayor. Lo que yo he visto y a partir de las investigaciones que se han hecho es que efectivamente el nivel de idioma japonés al que puede acceder el chileno en Chile tiene una limitante. Es decir, uno parte con una base muy buena siempre de japonés básico. Yo creo que los institutos de los que yo he estudiado desde La Serena hasta Valdivia ofrecen un japonés muy fuerte, muy bueno, pero en la escala del JLPT yo diría que el chileno usualmente en Chile puede llegar hasta el N3, desde el N5, que es el más básico, hasta el N3, que yo creo que es un básico intermedio. Y ya luego, con esa base que yo creo que es muy sólida, muy buena, particularmente yo ahí la experiencia de los muchachos que estudiaron en la USACH, se llega como hasta el N3, ¿no? N3, N2. Ahora, si uno quiere llegar al japonés más avanzado, generalmente lo que yo he visto además es que los chilenos que llegan al N1 son los que han venido a estudiar acá a Japón. Y que entonces están como inmersos, o lo que imagino debe ser la experiencia del colegio japonés, que uno está en un universo absolutamente japonizado. Porque el japonés es un idioma muy cultural, entonces exige que uno esté totalmente, incluso pensando en japonés. Eh, Eso es lo que yo he visto, y me gustaría saber lo que piensan ahí los chicos, pero yo creo que es un japonés intermedio al que se puede acceder en Chile. Hay pocas instituciones, yo diría muy pocas, y esto es porque conozco un par de colegas que hay un historiador en Chile que yo creo que es el único que maneja N1 y que puede leer fuentes en japonés, em, y ha tenido mucha dificultad para buscar lugares donde poder estudiar o mantener el idioma. No sé, Oriel o Alejandro, si tienen ahí alguna perspectiva. Yo, por ejemplo, también conozco, tengo una amiga que es colega traductora, no sé, a lo mejor la pueden conocer ustedes, Isabel Garín, que ella incluso, bueno, ella igual está en un arquetipo diferente, en realidad está como yo encuentro que ella está como a otro nivel en realidad, porque ella primero, justamente por las ganas que tenía como de aprender tanto japonés, ella se dedicó 100% a estudiar, o sea, día y noche. Entonces, claro, es netamente un tema como de, por así decirlo, como de personalidad, de repente un poco, de quizás de intenciones del por qué que no estudiaron uno tanto Claro. japonés, ¿cierto? Y yo creo que, claro, yo también coincido mucho con Isabel, yo creo que efectivamente el punto mayor quizás que se puede alcanzar, de hecho ya se como a menos evaluando quizás la gente que se queda con nosotros en realidad o que se quedó conmigo anteriormente, era como aproximadamente de 5 o 6 años más o menos estudiando japonés, que justamente pueden alcanzar ese nivel, yo creo que en M3
bastante bien. Y también ellos me decían que al final el japonés que tenían era justamente lo que estaba buscando. Entonces, claro, efectivamente, para llegar a un N1, claro, tienen que apostar quizás para unos estudios muy superiores y también, de hecho, es algo típico que les pueden decir los japoneses, que ni los japoneses pueden alcanzar como ese nivel de Sí. N1. Entonces, claro, es un nivel de inversión totalmente más amplio. Y claro, efectivamente, yo también puedo dar cierto, esa razón de que quizás estando ya en Japón puede ser mucho más fácil en el fondo acceder a este tipo de información también y a este tipo de vocabulario, porque al final, Mm, como se menciona, el japonés sí tiene que estar en constante movimiento, tiene que estar siempre utilizándose, porque de verdad que se olvida. O sea, es un idioma que se maneja en base a tres silabarios, se maneja también, ¿cierto?, con expresiones que son un poco manejadas del extranjero, más encima todos los años aparecen expresiones distintas. Entonces, teniendo eso, ¿cierto?, en consideración, más el fondo de que cada uno tiene sus propias vidas, de verdad es bastante, o sea, consideramos, por ejemplo, también, o sea, la gente que quizá acá no conozca en el fondo cómo es el tema japonés, que los japoneses en sí mantienen prácticamente 12 años de estudio aplicándose a lo que es el kanji, porque ellos aprenden el primer año 80 kanjis, el segundo año aprenden 120, que sigue así sucesivamente. Y eso es algo que muchos dicen, bueno, ok, voy a estudiar japonés y hay que ser sincero, hay que decirle, un momento, o sea, los japoneses aprenden con esta dosificación, o sea, tú no, por ejemplo, quieres apostar un N2, olvídate que lo vas a hacer en 2 años, olvídate, o mm. sea, ya tus pretensiones tienen que ser un poco más lentas y por supuesto, si nos equivocamos tres, ¿cierto? Vamos a tener que, perdón, si avanzamos tres, retrocedimos dos. O sea, tenemos que siempre estar en constante repaso, más que en el fondo aprender tanto contenido. Y eso también, o sea, hay que dejarlo súper en claro. Porque creen que el Mm. japonés es súper rápido de aprender. No, aquí No, no señor. O funciona sea, el así. manejo de expectativa en el fondo, que es lo que... Claro, mm, totalmente, mm. totalmente, totalmente, totalmente. Alejandro, ¿cuál es tu percepción? Bueno, respecto a lo que hablaban de lo que te puede ofrecer un instituto acá en Chile, por lo menos el nivel, yo siempre les digo a los estudiantes que piensen que en nuestro instituto o en otras instituciones acá, les vamos a entregar la espada del samurái y les vamos a enseñar a tomar la espada, les vamos a enseñar a dar un par de cortes con ella, quizás cómo guardarla bien, pero luego ustedes, cuando concluyan con nosotros, tienen que salir al mundo y buscar a los maestros escondidos del arte, tienen que también encontrarse con otra gente que aprendió también a usar la espada, interactuar con ellos, cruzar espadas juntos eh, para aprender de las experiencias mutuas. Es algo que ustedes van a estar toda la vida aprendiendo, no esperen que al cabo de 2 años, de 3 años estudiando acá, van a salir unos expertos, porque eso es imposible. Mm. El japonés nativo se tarda, como decía Oriel, 12 años y aún así no aprenden todo. O sea, hay japoneses que terminan la escuela y, no sé, están universidad o ya están en el mundo laboral y todavía no sé, no te puedes leer todos los kanjis o no estudiaron todo el kanjis. Es una cuestión personal y cada uno tiene que ver si sigue perfeccionando el arte o llega hasta cierto nivel con él. Pero Mm. acá en Chile, claro, acá en Chile estamos ahí, estamos en el nivel en que te graduaste de guerrero samurái con nosotros, pero tienes que salir al mundo a seguir mejorando. Entrenando. Entrenando, es cierto. Qué Y interesante. para siempre, yo No, todavía aprendo. esto es Sí, no, mira, forever, forever Ah, and ever. el idioma es así, en cualquier idioma. De hecho, en cualquier idioma, si en inglés Sí, también, en inglés, Sí. yo aún aprendo sí. expresiones. Es como no, y estar más, constantemente apuntaría siendo que a estudiante. cualquier tipo de enseñanza en sí. De hecho, Alejandro tiene un alumno que está inmerso en artes marciales y es Ah, un cierto, sí. genio, ¿cierto? Claro. Es un genio. O Un sea, está por un prodigio ese lado, niño. ¿cierto? A mí me impresiona, yo jamás a los 13 años se me hubiese ocurrido estudiar japonés o estudiar así algo con tanta emoción como lo hace ese chico, que más encima está, como les digo, está en artes marciales y es increíble en artes marciales y también estudiando japonés, o sea, prácticamente 11 un años. talento. 11 años tiene el chico y Chiquitito. cinturón negro en karate y va a ir a un torneo en Japón, creo que a finales de Mm, año. Y ujú. O él sea, mismo impresionante. decidió aprender idioma japonés con nosotros. Y bueno, al principio, como todo niño chico, yo decía, bueno, a lo mejor se va a entusiasmar al principio y después cuando vea
el montón de materia que tiene que aprender se va a desaparecer. O sea, es algo esperable, algo esperable. Pero este Mm. chico estuvo hasta el final y siempre uno de los mejores de la clase. Por Una Dios. cosa Intenso. increíble. Sí, cosa que no sabía Oye, antes. ha estado súper interesante, maravillosa la conversación. No sé si con Quilloco, Andrea, no sé si les parece que ahora abramos y Sí, si sí, si tienen hay preguntas, preguntas, eso, la comentarios. conversación en esta última patita de la conversación, si tienen preguntas a través del chat o tomar el micrófono, si quieren hacerle preguntas a Oriel o a Alejandro. Javiera. Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la conversación, ha estado súper interesante. Hay unos puntos que son bien interesantes para mí como profesora también de español para extranjeros, que ha sido como la vuelta de tuerca para mí, sobre todo la experiencia de trabajar a distancia. Pero ahora yo lo veo como estudiante de japonés. Ya yo estudié muy, muy autodidacta por muchos años. De hecho, me acordé mucho lo que hablaban ustedes de ir al Bio, ir a buscar cosas y todo eso. Eh, eh, Ocupaba manuales de todo lo que encontraba, descargaba las tablitas de hiragana y katakana de internet y las imprimía en el cibercafé, así súper artesanal. Y recién ahora he logrado como enseriarme un poco con el tema del japonés y he notado de que el tema de ser autodidacta ha tenido sus ventajas y sus desventajas, o sea, sus ventajas y sus desventajas, porque obviamente he tenido cierta base, pero también he notado que se producen ciertos vicios del idioma también, porque uno escucha el anime, escucha lo que es de la serie o de la música también. Entonces me quería preguntarles a ustedes como de lo que han hecho en clase, si han notado que en qué ha apoyado el hecho de la cultura pop en el aprendizaje y en qué ha sido una desventaja, ha sido un obstáculo, si es que ha sido así. Me responde yo creo que tú, a ti te ha tocado harto eso. Claro, bueno, generalmente, como dice usted, la cultura pop trae sus vicios, como en cualquier idioma, sobre todo si se trata de gente que aprende, que quiere aprender autodidacta, por ejemplo, con canciones en japonés, y te llega con ciertas expresiones que a veces incluso uno no tiene idea qué quieren decir porque las dijo un cantante con una metáfora tan personal de este cantante que prácticamente es algo que tiene significado solo para él. Entonces, ¿cómo le explicas eso al alumno? Tienes que decirle, lo que pasa es que si tú te pones a aprender japonés o cualquier idioma a partir de las artes, no vas a aprenderlo de la manera apropiada porque son distintos los códigos que se manejan. Tienes que tratar, aunque no nos guste, tratar de aprenderlo desde el punto de vista académico. Y una vez que hayas dominado eso, ahí pasemos quizá a traducir el manga, pasemos a traducir las canciones. Porque en el manga también, en el manga, en los doramas también, los personajes tienden a ser muy, muy exagerados al hablar. Eh, y la gente llega, ¿cierto? Se trata a los compañeros entre sí con los honoríficos, se empiezan a tratar de Chan o dos amigas que siempre vienen ahí. Eh, no, Sensei, me llamo Carolina, pero dígame Kari-sama, dígame. Yo le digo, no, ¿cómo le voy a decir Kari-sama a usted? ¿Cómo se le ocurre? Pero pero son cosas que, bueno, no me voy a enojar por escuchar ese tipo de cosas, porque yo sé que los estudiantes los escucharon ahí, en lo que los motivó a aprender el japonés. Entonces, claro, ahí hay que lidiar con eso, hay que pulir un poco, decirle, ya, mire, puede decirlo, pero hay hasta cierto punto. Cuando vaya a Japón y converse con gente nueva, por favor, limítese al libro. Pero de todas maneras se trata de usar igual para la enseñanza. Yo es que puedo, meto mi episodio de algún anime, mi página de algún manga, también para decirles, miren, aquí este personaje está hablando, pero todo lo habla con katakana en este manga, ¿qué pasa? Y ustedes no pueden andar escribiendo todo con katakana por la vida, pero se los traigo como ejemplo para que vean que lo usan porque este personaje es extremadamente rudo, entonces por eso está hablando así tal vez. Y así de los mismos vicios vamos sacando cosas buenas, pero bueno, esa es mi experiencia al respecto. Oriel, si quieres compartir, si tienes... Sí, yo puedo hacer el paralelo, por ejemplo, también hice clase mucho a extranjeros, a japoneses, y, ¿verdad? Pensándolo de esa manera, quizás como que yo hubiera, por ejemplo, mostrado teleseries a japoneses, diciendo, nosotros hablamos así,
siento que en la vida real jamás, nunca, yo veo así cuando veo las teleseries, digo yo, no, nunca, jamás hablaría así, nunca, no, esto no es como lo hablan los chilenos. Ahí también cierto, hay ciertos, deberían hacer ciertos estudios respecto a eso. Pero efectivamente, claro, claro que sí, hay muchas cosas del manga, anime, que son netamente fantasía. Yo recuerdo también haber visto, ¿cierto? Algunos, no quiero decir quién, pero por ejemplo, el colegio japonés también, gente que está haciendo práctica y que de repente hablaban con el director, hablándole así como, no sé, con Chan, al director de colegio con Chan, y yo me quedé un poco así como... Pero son cosas en realidad que, como les digo, son netamente de la experiencia también, o sea pensar que hay tantas cosas y tantos registros, más encima estamos hablando de una formalidad y una hiperformalidad en hablar en japonés también, que, bueno, y también siempre me corrigen también eso, porque yo también cometo esos mismos errores, como uno está acostumbrado de repente a estar inmerso 100% con la cultura japonesa, uno está hablando con japoneses, entonces hay cosas que realmente se van olvidando, y en cierto modo ese roce definitivamente es lo que uno Mm, va creando su propia forma de hablar también. ¿Ya? O mm, sea, es mm, importante también tener el japonés en sí, o a lo mejor ver serie, qué sé yo, pero también usarlo, mm. usarlo, que no se quede así como en el papel y en el cuadernito, ¿no? Hay que usarlo, aunque se equivoque. Muchas gracias. Aquí tenemos, vamos a leer después una mensaje de Blanca, De pero Blanca. primero Paulo, sí, Paulo, ¿tienes una pregunta? No, más que pregunta, reflexión pedagógica, porque estoy contento por una parte porque Oriel y Alejandro estén haciendo una enseñanza muy motivacional del idioma japonés, que hace como unos 20, 25 años atrás, yo por lo que sé no se daba eso, era una enseñanza muy estructural, muy de escuela, de colegio clásica, lo que es el idioma, y no había una conexión con la realidad de los estudiantes. Entonces, lo que aprecio aquí, por lo que he conversado todos los años que conversé con Alejandro antes de la pandemia y con las clases de Oriel y con los ejemplos que han dado, es que realmente ellos están ejerciendo una pedagogía significativa y que es lo que se busca hoy en día en la formación pedagógica. Es decir, que los contenidos que se enseñan en la escuela tengan un significado y una aplicación en la vida cotidiana de los estudiantes, que hay una conexión con eso. Y yo lo digo desde el punto de vista como profesor de historia. Por eso hace un par de años atrás, la historia, bueno, los más adultos y los que tienen más edad todavía se acuerdan que las clases de historia era memorizar nombres y fechas. Pero hoy en día no, la clase de historia es desarrollar habilidades como el análisis, la crítica, la opinión, la inteligencia espacial, relacionar, analizar, etcétera. Entonces Mm, aquí que estas habilidades se desarrollen a nivel pedagógico en el lenguaje japonés me parece maravilloso y que tenga significancia. A mí me parece válido, por ejemplo, si los estudiantes llegan y quieren aprender japonés para leer sus mangas y anime, me parece muy válido, porque es algo significativo para su realidad. Y quizá más grande verá para qué lo quiere usar el idioma, pero me parece genial y una real motivación que lleguen por esos motivos. Pero también me parece interesante lo que dijeron ambos, que ha cambiado también el por qué llegan los estudiantes al idioma japonés. Insisto, hace unos 10 años atrás, como dijo Alejandro y Oriel, la mayoría de los estudiantes llegaba por aprender a leer sus manga, anime, videojuegos. Pero hoy en día tenemos gente que está aprendiendo idioma por temas laborales y académicos, lo que marca que si miramos la historia de las relaciones Chile-Japón a más largo plazo, el acercamiento que hubo desde los 90 con la apertura hacia la globalización, el TLC con Japón, que también abrió oportunidades económicas desde la década del 2000, y Working Holiday es una evolución en el interés y el acercamiento que hay entre Chile y con Japón. Así que qué bueno que los niveles de interés que hay hacia Japón se hayan elevado ahora a buscar el idioma no solamente por algo que era tan atractivo como la cultura pop, sino que ahora se eleva a nivel académico y laboral, lo que es maravilloso porque eso muestra que en estos 30 años de relaciones de apertura económica y política, sí se ha logrado un avance en las relaciones Chile-Japón a través de la enseñanza del idioma con otros intereses que ya superaron la etapa del me gusta, que es un hobby, que me encantaría leer manga anime. Así que maravilloso por esa parte. Y también los felicito a los dos, Oriel y Alejandro, que después de tantos años que no los veía, estén con su proyecto de idioma japonés, que me encanta. Yo, de hecho, tengo la deuda pendiente en japonista lo saben que es la gran debilidad que tenemos japonista, el idioma. El Y talón de yo Aquiles. nuestro talón de Aquiles es el idioma japonés. Así que yo si quiero aprender japonés a pesar de mi edad, aunque usted va a decir que la edad no importa,
yo a lo mejor optaría por la opción pedagógica que ofrecen aquí los profes Alejandro y Oriel. De todas maneras, porque con esos ejemplos, qué motivacional para mí, siendo que era un niño con déficit atencional que aprendía con puro ejemplos motivacionales. Así que yo iría a las clases de hola japonés para aprender. Y eso, pues, eso es lo que quería decirle a ustedes dos. Así que felicitaciones, Alejandro y Oriel. Sigan con ese emprendimiento y sigan escribiendo a Japonista cuando necesiten. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Un gusto haberte Muchas gracias, visto y Pablo. escuchado. También. Muchas Encantadísimo. Hoy gracias, un poco lo que Pablo. dice Paulo, un Sí, poquito para, ah, justamente con lo que comentaba, efectivamente, nosotros, claro, apuntamos justamente a que queremos, claro, que la gente se motive y que busque su Mm, camino mediante el idioma japonés. Y si ustedes de repente, no sé, pueden ver, quizás como nosotros aprendimos nosotros, que era mucho más dogmático, era mucho más pensado en estructura, también como mm, lo aprendimos nosotros en la universidad, y no había cierto enganche, pero sin embargo, cuando tuve el profesor específico, el cual, no sé, nos dedicaban, un día vamos a comer sopa de miso, un día vamos a hacer otra, cuando nosotros nos involucramos directamente con la cultura dentro de otros aspectos, fue cuando de verdad sentí que esto es lo que me gustaba. Si no hubiera tenido quizás ese profesor en ese momento, quizás hacían las cosas muy distintas. Pero tener el profesor que repite, hable, repite, escuche. Probablemente hubiera sido otra forma de aprender japonés, pero y eso mismo es lo que me motiva a seguir adelante, de ver a la gente progresando, avanzando y que se sientan felices con lo que hacen. Eso es al final Mm. es lo esencial. mm, mm. muchas gracias, Pablo, por el comentario, la reflexión. De nada. Gracias, Oriel. Y bueno, aquí quiero leer lo que escribe Blanca, que dice que no puede encender su micrófono, pero le gustaría saber, ¿qué tan difícil puede ser leer japonés? Es decir, ¿es más fácil que hablarlo? Le gustaría aprender, y dice que participa de un club de lectura nipona, y Andrea puede también Sí, intervenir, y me le parece gustaría poder que leer esos ella libros en japonés. participa en el club de lectura que parece Esperando la Primavera de la librería Nueva Altamira. ¿Eso es? Sí. Ah, ya, sí. Excelente. Ya, ahí Excelente. se El conoce. el mejor club de lectura hasta el momento de cultura japonesa, de literatura japonesa. Así que sí. Ya, Es bueno, mi pregunta más bien, ¿qué tan difícil puede ser leer japonés? Dice, ¿es más fácil que hablarlo? Ahí los profesores que pueden responder. Ay, Ale, ¿qué opinas tú? Yo opino que es una cuestión personal. Siempre te toca a la persona que dice, no, yo aprendo más fácil hablando que leyendo o viceversa. En mi caso, cuando yo estudié japonés, para mí siempre fue más fácil el hablarlo. Leerlo, ahí está, más que leerlo, escribirlo. En realidad, aprenderte los símbolos, aprenderte hiragana, katakana y luego los eternos kanjis que nunca se van a acabar, esa fue la parte más complicada. Pero una vez aprendido eso, una vez que ya puedes identificarlos en la hoja de papel, en la página web, etcétera, ya no es tan complicado, la verdad. Así que yo diría que lo difícil es escribir el símbolo, memorizarlo. Pero una vez que ya está asimilado, te lanzas a leer y es lo mismo que hablar. Es una cuestión instantánea, por lo menos en mi caso personal. Pero siempre va a haber personas que una cosa es más fácil que la otra. Y bueno, y dice, no sé nada, Blanca San, no se preocupe, todos partimos así, todos partimos sabiendo nada, pero si realmente tiene la motivación de querer aprender y juega a ser japonés, yo les digo siempre a los estudiantes, tenemos que jugar a ser japoneses. Los japoneses tienen, en su cultura tienen aspectos muy buenos, aspectos más o menos, aspectos malos, pero de lo bueno que podemos tomar de la cultura japonesa es la constancia. Entonces juguemos, mientras estén aprendiendo japonés conmigo aquí en mi clase, juguemos a ser japoneses, juguemos a esforzarnos, a dedicarle una hora diaria al estudio de los símbolos en japonés, en lugar de estar esa hora, no sé, mirando la aplicación del Twitter, el Insta, deja el celular y ponte a estudiar como buen japonés ahí esforzado. Juega, juega. Pero imaginen que es un juego, ¿no? No lo vean como una tarea. Y bueno, ahí de a poco vamos aprendiendo. Pero eso, por lo menos yo, como te digo, es una cuestión personal y puede que a ti te cueste más una cosa que la otra, pero lo que sí, si entras con las ganas, al final igual lo vas a conseguir. Tal vez te cueste, tal vez sea fácil, pero siempre se va a llegar a la meta. No importa cuánto te tardes, pero vas a llegar. Eso podría decirlo. Muchas gracias. Y bueno, aquí también tenemos el mensaje. Muchísimas gracias, Francisca, por tu mensaje tan bonito. Un abrazo para ti también. Em,
Kiyoko, Andrea, no sé si tienen alguna reflexión, comentario final. A mí me gustaría la última, a lo mejor, no sé, de las últimas preguntas, si es que, porque es típico que en internet uno ve así como palabras en un idioma como lejano, japonés, coreano, qué sé yo, que son conceptos como profundos, como bonitos, como que si tienen algunas palabras o conceptos de japonés que a ustedes les resuenen o les guste mucho y que quisieran compartir con nosotros. Bueno, Está yo, difícil a lo mejor, pero algunas tres palabras o no sé, algunas palabras que son o que son propias de la cultura japonesa o de algún aspecto que a ustedes les parezca interesante o les guste personalmente. Bueno, quizás suena un ay, poco cliché, pero una de las expresiones favoritas mías es el gambate. Algo que yo siempre digo a mis estudiantes cuando vienen las primeras evaluaciones, porque tiene que haber evaluaciones, no les voy a decir buena suerte, les digo, porque en Japón no existe el buena suerte, no existe el good luck del inglés. Les digo gambate kudasai, que significa algo así como da tu mejor esfuerzo, da lo mejor de ti. Aquí la suerte no es un factor. Aquí, si tú te esforzaste, te va a ir bien. Una de mis frases favoritas del japonés puede que sea algo simple, algo cliché, todos la dicen, pero esa es una. Gambarima. Gambarimas también, gambate, gambare gambare, todas las variantes. Oriel, todos sí, yo estaba pensando, me acuerdo, una relacionada con el monito. ¿Dónde está? Bueno, está el monito. Dicen en japonés que incluso los monos se caen de los árboles. Ya eso dice en español. No, aquí está. A ver si está. Se caen los Sarumo aviones acá. kikara ochiru. Exactamente. Sarumo kikara ochiru. Eso quiere decir que incluso los monos se caen de arriba. Yo veo de repente así como gente ultra experta y veía, no sé, hay gente yo que admiro mucho y de repente veía, uy, y se equivocó. Igual. Se equivocó igual, ¿cierto? Si a esa persona le pasa, que yo encuentro que una eminencia arriba, entonces yo igual de repente siento eso, así como ese espíritu como que no me la puedo, qué sé yo, pero al final uno se da cuenta que, ok, equivocarse es tremendamente positivo, o sea, de hecho, yo creo que Hola Japonés creo que busca también eso, o sea, que tratar de un poco poner encuadrar quizás el tema de la equivocación que acá en Chile es algo que es terrible. Te equivocaste, te quedaste ahí marcado toda tu vida por esa equivocación y adiós. Sin embargo, acá promovemos eso. Equivócate, equivócate. A lo mejor no está bien lo que hiciste ahora, pero puedes ir avanzando, ¿cierto? En base y aprendiendo justamente de tus equivocaciones. Así que yo creo que yo lo tengo ahí con el LinkedIn, así como estamos cambiando un poco el paradigma al final, de que la gente no tenga miedo al decir que me equivoqué o al no tenga miedo a decir algo que está incorrecto. Porque yo creo que también ahí los japoneses hicieron un buen trabajo en el fondo, a pesar de que ellos son muy, ¿cómo se llama?, competitivos y también les gusta no fracasar, pero justamente ellos saben que uno va aprendiendo en el proceso, o sea, dentro de la filosofía japonesa, uno va aprendiendo del proceso, uno va aprendiendo sus equivocaciones hasta de repente llegar a un punto donde, oh, aquí lo logré, lo logré. Totalmente opuesto a la enseñanza que tenemos nosotros, que al final siempre se premia al que hace éxito, al que logra siempre tener una mayor cantidad de aciertos. Pero si de repente tomamos eso y damos vuelta como ese sentido, yo creo que nuestro país, sin dudas, podría tener muchos mejores líderes, mucha mejor gente, ¿cierto?, capacitada para hacer distintos tipos de resolver problemas también. Así que de verdad, ese es como lo que yo me quedo. Sarumo Hikara o Chiru. Los monitos también se caen de los... Muchas gracias. Andrea, No, solamente me queda agradecer a Oriel y a Alejandro por esta instancia muy enriquecedora. Me dieron ganas de estudiar japonés ahora, ahora mismo. ¡Ya está! Sí, es muy motivante escucharlo, dan ganas, en serio, dan ganas de estar en sus clases, de participar con ustedes. Así que yo creo que deben hacer un excelente trabajo. De hecho, ya haber tenido 2000 estudiantes en algún momento, habla muy bien de ustedes, habla muy bien de su trabajo. Entonces yo creo que sí, son como
este conversatorio quiere poner en valor la difusión de la cultura japonesa. Ustedes ponen en valor este trabajo de enseñanza del idioma japonés en Chile. Creo que son unos grandes exponentes, así que estamos muy orgullosos por haberlos tenido como invitados el día de hoy. Creo que van a tener próximamente nuevos alumnos, alumnas quizás, después de esta conversación y también las personas que van a ver esto próximamente en YouTube. Yo creo que sí, van a motivarse, así que les dejo invitados ahora para que den sus redes sociales, email, dónde contactarlos, etcétera. Perfecto. Ahí Oriel las tiene todas. Oriel, suelte el link tree. Por supuesto, ustedes pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, @japonés, estamos en Instagram, @japonés. Tenemos una página también con un blog que ahí también estamos trabajando, holajaponés.com. Ustedes pueden ahí acceder a la tienda también, disponibles con todos los cursos. Tenemos clases particulares, clases también pensadas para justamente aprobar este JLPT. Estamos dando todas las herramientas, estamos haciendo incluso un curso que es prácticamente todos los meses para que la gente se pueda inscribir y estudiar. También ahora estamos evaluando, ¿cierto?, qué podemos hacer de aquí a marzo, de repente pensando en un curso para viajeros, o quizá de repente seguir con esta idea en el fondo de hacer el japonés más progresivo, ¿cierto?, con los libros que tenemos. Pero por lo demás, ¿cierto?, al final yo encuentro que cerrando un poco esta conversación, creemos que el japonés es algo que no solamente está acá en el estudio, sino que nosotros pudimos también llevarlo mucho más allá. De hecho, hay memes que hicimos virales, ¿cierto? Así reventamos las redes, ¿cierto? Con cosas que no tengan que ver con el japonés directamente, con el estudio en sí, cosas que en realidad no habían hecho quizás otra instancia. Creo que el japonés no le pertenece a nadie, sino que todos deberíamos tener un poquito, ¿cierto?, de esta conexión con esto. No es difícil aprenderlo siempre que estés motivado. Y a decir verdad, también otra cosa que rescato mucho, que la gente que he podido conocer con el japonés ha sido pero impresionante. O sea, hoy en día también formo parte de una pequeña asociación, así un tanto secreta, de profesores que hacen clases de japonés acá en Sudamérica. He actuado también he participado en distintas instancias en donde se han hecho estudios justamente de mejora del estudio japonés. He trabajado en colaboración también con la sociedad de beneficencia, de hecho ahora estoy haciendo algunas clases ahí también. Y a decir verdad, la triangulación que estamos haciendo con otras instituciones ha sido maravillosa. De hecho, también soy muy amigo de la gente de Seika, muy amigo también de la gente, ¿cierto?, de la Corporación Nikkei de Valparaíso. Entonces, es algo que quizás para mí es un tanto utópico, así como que distintas organizaciones que en el fondo son competencias están trabajando juntos para un objetivo en común, como se hizo el año pasado, por ejemplo, en vez de ¿cómo se llama? Concurso que se hace oratoria, se hizo una especie de exposición de narraciones. Entonces trabajamos todos juntos, o sea, y daba lo mismo si tú eres japonés o si tú eres chileno, al final todos hicimos un trabajo súper lindo y en conexión para que finalmente toda la gente de Chile pudiera participar, ¿cierto?, en algo tan bonito y justamente con el propósito también de pandemia, o sea que al final la pandemia tuvo sus momentos positivos y entre eso yo creo que fue el querer conectarse con el otro, de querer llegar mucho más allá. Así que de verdad también muy, muy feliz de su invitación, también contento de trabajar con el Ale, amigo mío, y también haber compartido con ustedes no solamente este espacio, sino que en algunos momentos de la vida también, y que dieron justamente esta linda reunión, ¿no? Así que muy, muy feliz de haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado. Y Andrea, no sé si ya cerramos. No sé si Alejandro tienes algunas palabras finales. Bueno, agradecerles a todas y a todos los que hicieron esta reunión del día de hoy posible. Como dice Oriel también, esto de llevar el idioma japonés a la gente produce muchas satisfacciones, entre ellas los lazos que se crean, las nuevas personas que vas conociendo. Hoy es un día de esto, yo, bueno, conozco a algunos de los que están acá y la gente nueva que, que he conocido este día de hoy son sin duda alguna una experiencia enriquecedora siempre, siempre. Y va a seguir dándose hasta el final de nuestras vidas, siempre con esto de llevar la enseñanza a las personas, es que
nosotros también crecemos. Así que feliz de haber estado acá, de haber estado un domingo donde, no sé, ¿qué iba a hacer hoy día domingo a esta hora? Iba a ver alguna película. Dije, Oriol me dijo, no, Alejandro, ven a la oratoria, va a estar buena. Y estuvo excelente, estuvo excelente. Se pasó volando el tiempo acá con ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación y espero que, no sé, nos volvamos a ver pronto ahí en el futuro. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias a todos, a todas las personas que estuvieron hoy día. También agradezco a mis compañeros de Japonistas Chile que estuvieron presentes hoy. Así que, bueno, invitadas para el domingo 12 de febrero, que va a ser el último conversatorio de este primer ciclo y se va a tratar de lo que yo más amo de la literatura japonesa, o sea, lo que más amo de la cultura japonesa, que es la literatura japonesa. Así que invitadísimos, invitadísimas todos, todas, así que muchas gracias. Lo esperamos el domingo 12, así que nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chao.